Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Ayer se quedó una pregunta al aire. ¿Cuál crees tú que es la principal lucha que tenemos dentro de nosotros y que es el principal obstáculo o enemigo para apagar el espíritu? ¿Sabes con qué es lo que tienes que batallar diariamente tú y yo para no apagar el fuego del espíritu? La amargura. Todos tenemos que batallar diariamente contra la amargura, porque se trata de un pecado muy sutil que sin darnos cuenta va tomando control de nuestro corazón y tiene efectos nocivos y letales en nuestro caminar como cristianos. Y lo triste del caso es que muchas veces las cosas más pequeñas pueden lograr los daños más grandes, porque pensamos que no tendrán grandes consecuencias. Muchos cristianos enfatizan el cuidarse del adulterio, del robo, el asesinato o cualquier otro pecado escandaloso, pero no logran entender que la mayoría de nosotros estamos más expuestos a caer en pecados sumamente dañinos como la amargura, ya que nos puede llevar a desunir al cuerpo. Por eso, cuando Pablo habla en Efesios 4:25 al 32, dice: sea quitada de vosotros toda amargura. La amargura encabeza lo que después describe como sus amigos de club: el enojo, la ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Pero muchas veces enfatizamos más los pecados escandalosos. Pero la amargura es tan sutil que puede destruir. Por ejemplo, supongamos que el domingo un hermano en la iglesia pasa por alto y no te saluda. Pocos de nosotros tenemos la madurez suficiente como para pensar de inmediato lo mejor de la persona. Tal vez tuvo un mal día, estaba distraído, no me vio, quizá comió algo que le cayó mal, se siente mal, tuvo una urgencia que lo hizo pasar sin ponerme atención, se tuvo que ir de pronto por algo que tenía que hacer, pero eso no es lo que pensamos. De inmediato nuestros corazones se llenan de una amargura que comienza a dominar nuestro corazón, y la decepción por la falta del saludo se convierte en enojo, que crece luego en una ira que nos lleva a alzar nuestra voz y hasta a actuar malignamente contra él y todos los que se nos crucen en el camino. Si dejamos entrar la amargura en nuestras vidas, esta puede llevarnos a romper la unidad en el cuerpo de Cristo y así apagar al Espíritu. Por eso debemos usar los dones correctamente. Y escucha, pero solemos tener una idea romántica de los dones espirituales. Pensamos que Dios nos los da porque nos considera especiales o privilegiados por sobre los demás. Pero Satanás usa esa mentira para que descuidemos nuestra vigilancia de los pecados respetables. O sea, nos concentramos en la forma en que Dios nos usa, pero descuidamos nuestros corazones de los pecados que pueden traer división a la iglesia. Podemos, por ejemplo, ver a un hermano que comenzó a bendecir a su iglesia con el ejercicio de sus dones, pero luego empezó a usar el don de profecía para atacar la falta de espiritualidad del hermano que no lo saludó en el pasillo. Sin importar el don espiritual que vayamos a usar, siempre necesitaremos que el Evangelio nos libre de la vanagloria y la amargura que solo traerá división. Si el don de misericordia es practicado a la luz del Evangelio, significará que podemos entregar abundante misericordia, porque nosotros hemos recibido la mayor misericordia del mundo. Pero si lo ejercemos sin tener el fundamento del Evangelio, pues entonces es muy posible que terminemos amargados por extender misericordia.
Puede que tengamos que aplicar la misericordia ayudando a personas en necesidad sin el Evangelio. Y lo más probable es que terminemos diciendo que esas personas son malagradecidas, que no hacen nada por ti. Y quizás se trate de extender misericordia a un ser querido. Pero sin el Evangelio terminaremos diciendo que ya estamos cansados de ayudarles, de ser amables y que ya ha llegado el momento de enseñarles una lección. Permitir que la amargura entre en nuestros corazones es una forma sutil de apagar el fuego del Espíritu que terminará impidiendo que protejamos la unidad del Espíritu. Por eso debemos anhelar diariamente vivir llenos del Espíritu. Todos los creyentes debemos caracterizarnos por nuestra amabilidad y compasión, porque hemos sido perdonados por Dios en Cristo. Esta realidad del Evangelio en nuestras vidas hace que el Espíritu Santo arda en nosotros. Pablo continúa con su exhortación a los efesios y a los tesalonicenses y les dice que no apaguen el Espíritu. A los corintios les dice que busquen ardientemente los dones espirituales. Y escucha lo que dice particularmente a los efesios, que sean llenos del Espíritu en Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Pablo hace una profunda conexión entre la unidad en el cuerpo de Cristo y la vida en el Espíritu. Cuando el fuego del Espíritu Santo se mantiene encendido y funciona como nuestra guía, nuestra protección y su presencia es evidente entre nosotros. Esa realidad hace que vivamos de una forma tal que cada uno de nosotros, de forma individual, protegeremos la unidad del Espíritu. Es interesante que la construcción gramatical griega, sed llenos del Espíritu, habla de una llenura que debe ser continua, constante. No dice llénate un momento, sino sed llenos, dándonos a entender que debemos constantemente tener esa llenura. Por eso debemos buscar ardientemente la vida en el Espíritu y por la gracia de Dios renunciar a todo pecado que atente contra el obrar del Espíritu, que trae unidad en la iglesia. No es ninguna casualidad que luego de hablar de la unidad del cuerpo y de la exhortación a ser llenos del Espíritu, Pablo a continuación habla de las relaciones, tanto de la iglesia como familiares, desde Efesios 5:21 hasta Efesios 6:9. E inmediatamente después habla acerca de la guerra espiritual. Esto es para entendidos. O sea, la fórmula es muy sencilla. Dice Pablo en Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. La unidad en el Espíritu es preservada cuando cada uno se somete al otro. Las esposas a sus esposos, los siervos a sus amos o patrones, los esposos a Cristo, los hijos a los padres y unos a otros en el temor de Cristo. No apaguemos el Espíritu. Por una parte, busquemos ardientemente los dones espirituales que son evidencia de la presencia de Dios en medio nuestro y que fueron dados por Dios para el servicio y para fomentar la unidad en el cuerpo. Pero tampoco apaguemos el Espíritu trayendo división en el cuerpo de Cristo. Por eso debemos exhortarnos unos a otros a que busquemos ambas cosas, practicando los dones mientras velamos, preservando la unidad en el cuerpo, que es propia del mismo Espíritu. No importa cuál es nuestra convicción con respecto a la doctrina del Espíritu Santo, no lo apaguemos. Tanto los cesacionistas como los continuistas podemos apagarlo por ser indiferentes o podemos apagarlo al tener una pasión que no es bíblica y que no apunta a Cristo. Pablo dice algo muy interesante en Colosenses 3:12 al 15.
Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3, 12 al 15. Por eso, que la columna de fuego que nos une permanezca en medio nuestro. Ahora escucha el título de hoy: los parámetros bíblicos para la práctica de los dones. ¿Sí lo escuchaste? Parámetros bíblicos para la práctica de los dones. ¿Qué significa esto? En primer lugar, un parámetro es un dato o un factor que nos ayuda a evaluar una circunstancia determinada. Es como una guía que nos permite saber si estamos en un lugar apropiado en un momento determinado. Por eso es necesaria para la práctica de los dones tener un parámetro bíblico. Y la pregunta es esta, por eso me quedé pensando: ¿qué necesitamos para poder practicar los dones espirituales de una forma que sea edificante, centrada en el Evangelio y que glorifique a Dios? Lo que necesitamos son parámetros bíblicos que nos permitan evaluar si los estamos practicando dentro de lo que Dios ha establecido y aprueba como correcto y que ya está escrito en la palabra de Dios. Es importante reconocer que Dios ha establecido claramente en su palabra estos parámetros para protección de la iglesia y para que podamos practicar los dones con libertad y sin temor a hacer algo que sea ofensivo para Dios y dañino para su cuerpo. A muchos no les gusta tener guías precisas que les permitan distinguir cuando están haciendo algo incorrecto en sus vidas espirituales. Sienten que se restringe el obrar del Espíritu y por consiguiente el Espíritu no se manifiesta en libertad. Una persona que piensa así, pues está bastante equivocada, porque por el contrario, los parámetros han sido establecidos por el Señor para liberarnos y así poder buscar ardientemente los dones espirituales, sabiendo que al practicarlos dentro de los parámetros bíblicos que ya están establecidos en la palabra, Dios aprobará y se agradará en la forma en que esos dones están siendo utilizados. Hay un clamor de algunos que observan la práctica de los dones sin restricciones ni control y lo ven como fuego extraño. Y esto se observa porque estas prácticas extremas están fuera de los parámetros bíblicos. El uso de parámetros bíblicos es fundamental en muchas áreas de nuestra vida. Debemos aprender que tener parámetros nos da libertad para poder disfrutar los recursos provistos por Dios de una forma más sabia. Debemos saber si vamos a tener la libertad de llevar a nuestra familia a cenar porque tenemos, el dinero para cubrir el gasto, que no me tengo que preocupar ante la inseguridad de si puedo pagarlo o no, o si estaré gastando algo que voy a necesitar para otras cosas. El parámetro, en este caso del presupuesto, me da libertad para decidir con sabiduría si puedo hacer el gasto. Podríamos decir que lo mismo sucede con los dones espirituales. Los parámetros dados por Dios en las Escrituras nos permiten navegar por situaciones fáciles
y difíciles con confianza, porque podemos depender de la guía claramente estipulada por Dios que ha sido dada en las Escrituras. Y quizás alguno podría pensar que esto suena a legalismo, debido a que pareciera que se están poniendo reglas bajo el nombre de parámetros. Debemos cuidarnos de cierta tendencia moderna en la iglesia que hace pensar que cualquier mandato bíblico es legalismo. No, el legalismo es poner normas por encima del evangelio. Te lo diré otra vez. Legalismo es poner normas por encima del evangelio, estableciendo requerimientos rígidos que obligan a los creyentes a obedecer la palabra por las razones incorrectas, como por ejemplo para obtener salvación o el favor de Dios. Por el contrario, estamos hablando de la obediencia sincera a los mandamientos de Dios, que es un fruto manifiesto en todo creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios. El creyente que ha sido rescatado del pecado desea someterse voluntariamente a Dios y obedecer sus mandatos. El Señor estipuló en su palabra que guardar los mandamientos y estatutos de Dios es una muestra clara de que somos parte de su pueblo. Él así lo hizo desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6, 20 y 21. Él dice: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado, entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. La respuesta que el pueblo de Israel le debía dar a sus hijos cuando preguntaban por qué tenemos mandamientos era algo así, parafraseando: tenemos mandamientos porque hemos sido liberados de un señor malvado y ahora tenemos a un Señor bondadoso. Antes seguíamos con temor las órdenes del faraón, pero ahora seguimos en amor las órdenes de nuestro Señor y Dios. Y debido a que confiamos en la bondad de Dios, seguimos sus mandamientos porque son para nuestro bien. Si Él nos ha dado lo mejor al salvarnos de la ira venidera, pues hoy día confiamos al saber que sus mandamientos son para nuestro bien. Y en Deuteronomio 6:24 dice: y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Ahora debemos aclarar la diferencia entre los principios bíblicos y las prácticas que podrían surgir de estos principios. Tenemos que ver diferentes principios bíblicos que establecen una serie de normas que la palabra nos demanda al momento de practicar los dones espirituales. Aunque todos somos llamados a obedecer estos principios bíblicos, diferentes creyentes tienen diferentes prácticas en su obediencia a estos principios. Eso es importante debido a que no tenemos que imponer nuestras prácticas como dogmas, como algo estricto, porque eso sí sería legalismo. Por ejemplo, uno de los principios que vamos a ver es el principio del orden. Todos los creyentes somos llamados a obedecer este principio, pero la forma en que se implemente puede adquirir formas diferentes. En este caso es importante que consideremos que hay aspectos culturales con respecto a cómo se visualiza el orden en diferentes lugares y no pueden ser pasados por alto. Sin embargo, también tenemos que aclarar que la cultura que impera tampoco debe imponer sus preferencias al momento de poner en práctica los principios bíblicos. Por eso veremos varios parámetros bíblicos que tendremos que tomar en cuenta
al momento de practicar los dones espirituales. Y está por demás decir que los creyentes que deseamos honrar los principios bíblicos al momento de practicar los dones espirituales, debemos conocer bien los textos que hablan del tema. Un pasaje vital, importante para poder informar nuestras conciencias sobre cómo comportarnos con los dones en medio de la congregación es Primera de Corintios capítulo 14, pero también debemos estar familiarizados con Romanos capítulo 12, con Gálatas capítulo 5, con Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21 y con Primera de Pedro 4, 10 al 11. Ahora, escucha bien esto. Nunca olvides que los dones son para edificación de la iglesia. Ya lo mencionamos en estudios anteriores. Una manera objetiva de saber si estamos practicando los dones dentro de los parámetros bíblicos es verificar si lo estamos haciendo para edificar al cuerpo de Cristo. En realidad es bastante subjetivo y difícil determinar si algo es edificante o no para la iglesia, porque sabemos de muchas iglesias que organizan actividades que no son bíblicas y su justificación es que las personas son edificadas. La palabra de Dios es absolutamente clara al señalar que todo lo que realmente edifica nos apunta a Cristo y su obra por nosotros. Pablo dice en Filipenses 4, 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. La palabra de Dios es verdad y apunta al Evangelio. Sin embargo, esto todavía podría sonar muy general. Y Pablo entonces se asegura de que los filipenses sepan que la fuente de todo aquello que les ordena meditar está en todo lo que les enseñó. Todos sabemos que el ministerio de Pablo se centraba en mostrar, predicar y enseñar la verdad del Evangelio, como él mismo lo dice en 1 Corintios 2, del 1 al 2. Y esto es edificante. Así que los dones deben apuntar siempre a Cristo, quien es la fuente y sustento de toda la edificación de la iglesia, como lo dice Efesios 4:13. Si cualquier manifestación sobrenatural no deja claramente que meditemos en lo que es verdadero y edificante en torno a Cristo y su obra, pues entonces no es de Dios y no cumple con el primer parámetro para el uso de los dones espirituales, que es la edificación. Pero no solamente la edificación es un parámetro importante, el amor. Ya le dedicamos un estudio a ese parámetro y es de suma importancia que el amor sea visible al momento de practicar los dones. Incluso la corrección o la confrontación deben estar revestidas de amor, como leímos en Colosenses 3:14. Por ejemplo, cuando el don de exhortación es ejercitado para enfrentar temas delicados, la persona que está siendo corregida debe ser capaz de percibir que hay abundante amor en la persona que lo está corrigiendo. Tenemos que amonestar, sí, tal vez con severidad, pero con amor, ser firmes. El amor es firme, debe ser bíblico. Y debemos asegurarnos que se pueda percibir el amor por la persona que estamos amonestando. De nada nos sirve hacer lo correcto con las motivaciones incorrectas y sin el parámetro del amor correcto. Pablo dice en 1 Corintios 13:2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor,
nada soy. Ahora te quiero dejar con este tercer parámetro, sumamente importante, que es uno que constantemente fallamos en él: la humildad. Pablo es sumamente claro al señalar que la humildad es un parámetro fundamental para el ejercicio de los dones. Él exhorta a sus discípulos de la iglesia de Filipos en Filipenses 2, 3 al 5: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Una de las prácticas que más ha afectado la visión de los creyentes con respecto al ejercicio de los dones es que muchas veces son practicados con arrogancia. ¿Cuántas veces hemos visto los videos, por ejemplo, de personajes como Benny Hinn, por mencionar alguno, y otros que dicen tener dones espirituales, haciendo un espectáculo que solo traen atención y gloria para ellos, en medio de supuestas campañas de sanidad? Yo no quisiera que me vinculen con esas prácticas, porque las rechazo por completo. Y estoy convencido de que no pueden ser de Dios. Los dones deben ser practicados en humildad, porque no se trata de llamar la atención sobre nosotros, sino de apuntar al Señor Jesucristo. La gente no debe salir asombrada de la persona que ejecutó el don. ¿Viste cómo lo usó el Señor? Sino que debe salir alabando a Dios y asombrados del poder, la sabiduría y el amor del Señor. La Biblia es muy clara al señalar cuál es la posición de los siervos de Dios al momento de ejecutar los dones que Dios les ha provisto. Vemos, por ejemplo, el caso de Simón el mago en Hechos capítulo 8. Él deseaba los dones para su beneficio personal y su propia gloria, y no dudó en ofrecerles dinero a los apóstoles a cambio de gozar del poder que ellos tenían. Y Pedro condenó su actitud y el error de su pensamiento y lo exhortó a que se arrepintiera de su mala actitud. Lean esta historia en Hechos 8, del 9 al 24. Dios aborrece ese tipo de actitud de aquellos que son llenos del Espíritu Santo, porque no reflejan humildad en la forma en que se expresan, la forma en que practican los dones y la forma en que se conducen para que Dios sea el único glorificado. Los manipuladores y charlatanes buscan el aplauso público y ese tipo de espectáculo llamativo para capturar la atención de personas y así validar sus ministerios, producto de la aprobación multitudinaria. Sin embargo, escucha muy bien esto, y con esto te quiero dejar. Es posible que algunas personas salgan sanas de sus servicios, pero esto también puede ser el trabajo del enemigo. Nunca medimos si algo es de Dios por los milagros. Lo medimos por la proclamación del Evangelio, el acuerdo con la cosmovisión bíblica, lo que habla la palabra y la manifestación del fruto del Espíritu y el carácter de Cristo en sus siervos. Uno de esos frutos manifiestos y reclamados por el Señor es el de la humildad. Y Cristo dijo algo que debemos de pensar, y con eso te dejo. En Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la maldad. Ay, Señor, que el Señor nos enseñe a no apagar el espíritu y a usar los parámetros bíblicos para la práctica de los dones.
Hoy en día hay mucho sensacionalismo, mucho emocionalismo, pero poco del parámetro bíblico, del orden de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Glorifícate, Señor, en tu palabra. Glorifícate, Señor, en estos estudios acerca de la persona más importante en estos tiempos, que es tu Espíritu. A tener reverencia hacia Él, porque Él no es un payaso para prestarse a locuras que muchas veces vemos en exhibiciones del hombre, que lo usan, lo manipulan, según ellos, como si estuviera a, a su disposición de cada uno de ellos. Señor, danos discernimiento. Tu iglesia necesita discernimiento. Por eso tenemos que entender los parámetros bíblicos que tú ya has establecido en tu palabra, para tener ese conocimiento. Danos sabiduría de lo alto, porque la sabiduría del mundo, dice Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Necesitamos la sabiduría de lo alto, la guianza de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, pero que seamos humildes para poder ser guiados por Él, que nos rindamos completamente a Él. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.